Denver es de esas ciudades que se fundaron décadas después de la Guerra México-Americana de 1847. No se fundó hace 500 años como las villas mexicanas, y en este corto tiempo de existencia puede opacar a cualquier ciudad de México. Muy buenos días, viajeros, estamos en Denver, Colorado. Y este es día 2. Ayer nos sorprendimos de la ciudad de Denver, nos pareció muy bonita, teníamos otras expectativas. Mucha gente caminando, mucha gente en bicicleta, mucha gente joven. Muy limpia. Muy limpia. Y ahorita Denver a nivel nacional, bueno, mucha gente se está moviendo a Denver. Mucho trabajo de IT, de software engineering. Y pues la ciudad está creciendo bastante rápido, hay construcción por todos lados. Y nos llevamos una sorpresa, nos está gustando Denver, ¿eh? Sí, muy bueno. Bueno, sigan con nosotros. Mochileros, esta es la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción. Fue construida en 1860 y tardó 50 años para ser terminada. Es de un estilo gótico renacentista y unos detallados hermosos en granito. Debido al COVID y la pandemia que existe pues en todo el país, están suspendidos los servicios de misa y pues se encuentra temporalmente cerrada. Una pena que no podamos entrar. Es muy bella por fuera y la mantienen muy limpia. Sus jardines están muy bonitos. Y la encuentras sobre la calle que se llama Colfax Avenue. Hay una estatua dedicada a Juan Pablo II en uno de sus costados. El Capitolio fue diseñado y después empezado a construir en la década de 1890, 40 años después de la Guerra México-Americana, donde México perdió el territorio en guerra con Estados Unidos. Y es hecho con una piedra rara que solo se encuentra en Colorado, y toda la piedra que se encontró, un ónix rosa, algo así, se usó para construir esta maravilla, y tiene un color muy diferente a todos los demás. Originalmente la cúpula se había hecho de cobre, pero como saben el cobre empieza a reaccionar con la oxidación y pues tiene un color verde medio raro, y después decidieron cambiarlo por oro, recordando pues aquella fiebre del oro de las montañas que pobló toda la parte oeste de Estados Unidos. La que está ahorita, la tercera capa de oro que le han dado, es oro puro de 24 quilates. Es oro laminado, obviamente, no son lingotes o placas de oro. Y esta última capa que le dieron es solo oro de Colorado, del que está de las minas, pero cuando lo sacaron lo mandaron a Florencia, en Italia, para que lo hicieran laminado y traerlo para acá para ponerlo. Es una verdadera pena que no podamos entrar. Como ven, esta pintura que está aquí es de alguien pues asesinado por la policía, y los protestantes de Black Lives Matter están ahorita con todo, por eso está cerrado el Capitolio. Y ahí donde está la pintura de este cuate es un estante de pues una estatua antigua de algún colonizador de los 60s, cuando el estado de Colorado empezó a ser el estado de Colorado, y pues la tiraron y pusieron esa pintura ahí. Está cerrado al público completamente, no hay legislatura adentro, no hay nada, porque aquí está obviamente pues el parlamento del estado. Es una pena porque adentro hay murales espectaculares de la historia de Colorado. Desde aquí se mantiene la historia de la colonización española, y pues todo eso está allá adentro, y es una pena que no podamos entrar para grabar. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches, Joaquín. Estamos buscando una recomendación donde comer, y algo que salió fue un diner que se llama Sam's número 3. Está Un lugar para hacer brunch. Sí, está sobre la calle 15 y está cerca de la Mears Square. Les recomendamos, si pueden encontrar hospedaje alrededor de aquí, todo les quedará muy cerca, por si encuentran algo. Ya él se cansó. Él va cansado ya. Viajeros, este es el review de Sam's Diner No. 3. Reserven con anticipación, porque sí se van a tardar bastante, y estuvimos un poco más de una hora esperando. Y llámenles y hagan una reservación. En segunda,
váyanse sobre el menú de comida americana sureña, American Food, American Menu, porque bueno, lo que ordenamos nosotros, yo ordené un burrito de steak fajita burrito y le doy un 2 de 5, estaba muy insípido. Y yo ordené chicken and waffles. El waffle estaba bueno, pero el pollo estaba duro. Tal vez le doy un 3. Lo bueno que no me gustó, si no desmadro el plato también. Al parecer que a él sí le gustó su pancake de Mickey Mouse porque se lo terminó todo. Y pues no sé, yo creo un 3.5 de 5. En total, Nos decepcionó ahí un poco. Pero tienen un bar bueno, y toda la gente ordena bebidas. Mucha gente. Pueden ordenar bebidas también. Y pues ahora nos dirigimos a Lanier Square, está en la calle 16. Y al 16th Street Mall. La calle 16 es conocida como la calle de los moles. Está llena de tiendas, centros comerciales. Viajeros, estamos en Lanier Square. Es un bloque que se encuentra entre la calle 14 y la calle 15. La calle está cerrada y tiene muchos restaurantes de los dos lados. Y tiene también tienditas locales donde puedes comprar como arte o cosas artesanales. Y me imagino que en la noche se va a ver muy bonito porque está llena de luces. Y nuestro plan es volver para estar aquí un día en la noche antes de irnos. Sí, vamos a volver para verlo iluminado de noche. Y también, pues es domingo, está medio vacío, pero vamos a volver a cenar aquí. Pensamos que va a ser un buen lugar. También para brunch, pero está un poco pesadito el sol y mejor de noche, ¿sabes? Debe de ver más bonito. Sí, los restaurantes se miran bien, tal vez sean un poquito caros, pero pienso que vale la pena estar aquí. Sí, una pastita italiana, un buen vinito, a gusto para disfrutar la noche con vista a la ciudad, los edificios. A gusto. Hemos llegado al Convention Center. Aquí hay un oso muy grande azul y para los niños es una atracción. Bueno, la verdad está muy padre. Sí, está enorme. Se ve chido. Creo que es de 40 pies por lo que vi en internet. Y puedes jugar con fotos, se ve como si fuera un Photoshop, pero es real. Las fotos chidas son de adentro porque si entras adentro se ve como el oso entrando a la ventana así. Pero por el momento y por razones de COVID, el Convention Center está cerrado. No pudimos entrar adentro, pero de afuera también se ve padre igual. La calle 16 tiene un transporte público. Bueno, son autobuses que te llevan gratis del Millennium Bridge al Civic Center, que es enfrente del Capitolio, y te ahorras mucha caminata. Está toda la calle 16, los autobuses corren y son gratis, son autobuses eléctricos, no tienen contaminación, 0 CO2 y está muy pro eso de la ciudad. Y todo el mundo usa su máscara para subirse al autobús en estos momentos. Y bueno, vamos a usarlo, vamos a ir ahora al Civic Center. Algo que hemos olvidado comentarles es que en Colorado la marihuana es legal.
entonces ves a mucha gente en la calle fumando marihuana y huele siempre a maru. Bueno, no siempre, pero muy a menudo te llegan olores a marihuana, pero aquí es legal en el estado. Hola, mamá. Hemos llegado a Civic Center Park. Es un parque que se encuentra cerca de la avenida 15 y de un lado está el Capitolio y del otro lado está el Civic Center, y el parque es grande y tiene bastantes árboles por si te quieres sentar a tomar un descanso debajo de la sombra de un árbol. Es un lugar muy bonito, los jardines están muy padres y las vistas al Capitolio y al Civic Center se ven muy lindas. Viajeros, estamos afuera del Museo de Arte de Denver. Denver Museum of Arts. Está la estructura y todo el conjunto está muy padre, está muy bonito. Está en un parque, un pequeño parque al lado del The Denver Public Library y atrás del Capitolio. O sea, es el Capitolio y después está la librería y después está el Museo de Arte. Desafortunadamente, bueno, hoy es domingo, cierran a las 5, llegamos 4:30 y pues ya están empezando a desalojar a la gente y nos dejaron entrar. El edificio está muy bonito y tiene una estatua grande de una escoba y un recogedor. No sé qué significa eso, pero está chido. Inclusive nada más para estarlo viendo por fuera, la estructura está muy bien. Vénganse con tiempo, está bastante grande, tal vez van a estar 1 hora y media. 1 hora y media. 1 hora y media a 2 horas. Visítenlo cuando estén aquí. Denver nos está sorprendiendo mucho. Viajeros, Colorado es muy famoso por sus cervezas, sus cervecerías. Está Blue Moon y está Coors Light, que se distribuyen a todo el mundo. Pero dentro de Denver es famoso también porque hay muchas mini cervecerías. Estamos visitando una que tiene una orientación mexicana, se llama Cervecería Colorado. Y tienen algunas, pues, lager mexicana y algunas otras mezclas con poblano, y venimos a probarlas para ver qué tal están. Tienen una de horchata. Una de horchata también. Entonces está bueno el concepto, experimentando, y no es nada fácil encontrarse una cervecería mexicana en Estados Unidos. Es algo bonito de Denver que hemos visto, que la cultura está muy diversa, y los latinos están muy incluidos en la sociedad. Ves latinos en todos lados, en restaurantes y todo, que normalmente en Estados Unidos no se ve. Los latinos están en una bolita, los güeros en una bolita y los morenos en otra bolita, y aquí en la ciudad de Denver hemos visto eso, la inclusión y la diversidad están muy juntos. Eso nos ha encantado de la ciudad. Y esta cervecería se encuentra en un área muy padre de Denver, entonces les recomendamos. Sí, cruzando el río. Muy bien. Está padre.
Amigos, fuimos a cenar a un lugar que nos llevaron, bueno, nos encontramos a nuestro amigo Mario y Melissa. Mario es oriundo de nuestro Sabino, Guanajuato, y nos llevó a cenar a unos ricos tacos. Se llaman El Metate. Y están buenos, están bastante bien surtidos. Si andan por Colorado, dense una vuelta, valen la pena. Y bueno, ya no nos pudimos despedir en la taquería, se nos fue el tiempo entre pláticas y conversaciones, pero pues aquí lo dejamos. Ya estamos de regreso en el hotel y pues esto fue Denver día 2. Síganos, mañana tenemos más sorpresas. Suscríbanse, si no se han suscrito al canal, denle un like, recomiéndenos con alguien para poder seguir creciendo y traerles más material. Yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Y esto es Mochilazo. Mochilazo. Si toman, no manejen y no fumen marihuana. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.